Bien, vamos directo al grano. Empecemos con la médula espinal. ¿Ok? Empecemos con la médula espinal. Acá la estamos viendo en la imagen. La médula espinal es una estructura cilíndrica bastante alargada, ¿ven? Bastante alargada. ¿Correcto? Alargada, pero no es completamente cilíndrica, es decir, un cilindro, si yo lo corto en sentido horizontal, pues lo que voy a ver es un círculo. Pero no es así. La médula espinal tiene mayor diámetro en sentido horizontal que en sentido antero-posterior, es decir, es más ancha que en sentido antero-posterior. La médula espinal no ocupa todo el conducto vertebral, solamente ocupa los 2/3 superiores. ¿Correcto? Termina el extremo inferior de la médula espinal, termina a la altura de la vértebra L1, de la vértebra lumbar 1. A veces puede terminar entre L1 y L2. ¿Correcto? Muy bien, hasta ahí nomás llega, hasta entre L1 y L2. ¿Correcto? ¿Cuánto mide de largo? 43 a 45 centímetros y transversalmente, horizontalmente mide de 6 a 13 milímetros y pesa de 28 a 30 gramos aproximadamente, nada más. Los límites de la médula espinal, su límite superior, arriba, es su continuación con el bulbo. El bulbo, dijimos hace un rato, el bulbo es la porción más baja del tronco encefálico, ¿correcto? Del tronco encefálico su porción más baja es el bulbo, o bulbo raquídeo, como llaman algunos. Este bulbo se va a continuar hacia abajo con la médula espinal. Por lo tanto, el límite superior de la médula es el bulbo. El límite entre bulbo y médula espinal se encuentra justo a nivel del agujero occipital o agujero magno. ¿Ok? Muy bien. El límite inferior de la médula en su extremo inferior termina como si fuera la punta de un lápiz. Como si fuera la punta de un lápiz. Así termina la médula espinal. Esa formación puntiaguda que tiene la médula espinal en su extremo inferior se le llama cono medular o cono terminal, que es tejido nervioso, por supuesto, es el extremo, es la parte más baja de la médula, en forma de punta, ¿correcto? Cono medular o cono terminal, que precisamente se encuentra a la altura de la vértebra L1 o si no llega hasta el disco entre L1 y L2, como ya les he dicho. Muy bien, esos son los límites superior e inferior. Ahora viene un concepto muy importante. La médula espinal, como ustedes pueden ver, regresando un momento acá al dibujo, la médula espinal, como he dicho hace un rato, de la médula espinal salen 31 pares. 31 pares de nervios raquídeos, o nervios espinales también se les llama. 31 pares, significa que salen 31 nervios a la derecha y salen 31 nervios a la izquierda. 31 pares, ¿correcto? Entonces, si yo divido a la médula espinal, por ejemplo, a ver, voy a hacer acá un gráfico. A ver, ya, acá. Imagínense que yo agarro la médula espinal y la divido, ¿ya? Acá. La divido de esta manera, en varios pedacitos. De tal manera que de cada pedacito de la médula, me quedo con un pedacito de médula así, de donde está saliendo un par de nervios raquídeos. Entonces, este pedacito de médula, esto se llama segmento medular. Segmento medular. ¿Cómo se define entonces un segmento medular? Como la porción de la médula espinal de la cual emergen, salen o aparecen un par de nervios raquídeos. Si son 31 pares de nervios raquídeos, entonces obviamente tendré 31 segmentos medulares. Y ahí estamos viendo. Esto es un segmento medular, ¿correcto? Este es un segmento medular, en la imagen claramente, ¿ya? Porción de médula espinal de donde emerge un par de nervios raquídeos. Los segmentos medulares se clasifican exactamente igual que los nervios raquídeos. Si son 31 pares de nervios raquídeos, entonces también son 31 segmentos medulares. 31 segmentos medulares. 8 cervicales, los más altos, desde C1 hasta C8, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un solo segmento coxígeo. Igual que los nervios raquídeos. ¿Correcto? Muy bien. Ahí en la imagen estamos viendo, estos son los nervios raquídeos, ¿ven? Esta porción, este pedazo de médula espinal, de donde salen dos nervios raquídeos, eso es un segmento medular.
segmento o nivel medular, también dicen algunos. ¿Ok? Pero miren un segundo, antes que para seguir avanzando, quiero que aprecien acá. Caramba. Cada nervio raquídeo se forma por la unión. A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué no? Ahí está. Cada nervio raquídeo, vemos un nervio raquídeo acá a la derecha, ¿ven? Un nervio raquídeo acá a la derecha, un nervio raquídeo acá a la izquierda, ¿lo ven? ¿Ok? Cada nervio raquídeo se forma por la unión de dos raíces, ¿lo ven? Por la unión de dos raíces. Esta de acá es la raíz anterior. Esta de acá es la raíz anterior. ¿Ya? Perdón. A ver. A ver. ¿Dónde está el puntero? Ya lo vi. Acá. Esta es la raíz anterior. ¿Ok? Esta de acá es la raíz anterior. Muy bien. ¿Ok? Acá está. Esta es la raíz anterior. ¿Ok? Perfecto. Y esta de atrás, esta es la raíz posterior. Como pueden darse cuenta, cada nervio raquídeo se va a originar a cada lado, ¿no?, de dos raíces. Una raíz anterior que es motora, la raíz anterior es motora, y una raíz posterior que es sensitiva. Raíz posterior que es sensitiva. Cuando digo que es motora, la raíz anterior, me estoy refiriendo a que por la raíz anterior salen fibras eferentes, es decir, fibras que salen de la médula espinal y van camino al músculo, son fibras motoras, eferentes. Entonces la raíz anterior o raíz ventral, también se le llama así, contiene fibras eferentes, es la raíz motora. Por su parte, la raíz posterior, la raíz dorsal, ¿correcto?, es sensitiva, contiene fibras aferentes, ¿correcto?, que ingresan por la raíz posterior hacia la médula espinal, trayendo información sensitiva. ¿Ok? Muy bien. En esta tablita les estoy poniendo la relación de altura. Les he dicho hace un momento que la médula espinal no tiene el mismo tamaño de la columna vertebral. La médula espinal ocupa los 2/3 superiores, del conducto vertebral. Por lo tanto, la médula es más pequeña. Entonces, cabe mencionarse, por ejemplo, los segmentos medulares se encuentran a la altura de qué vértebra, para poder entender qué pasaría en caso de un traumatismo sobre una vértebra determinada, qué segmentos de la médula espinal se dañarían principalmente a ese nivel. Y para eso existe esta tabla que les he puesto acá, esta tablita, ¿correcto?, en el cual establezco la relación de altura entre la vértebra y el segmento medular, ¿correcto? Y el segmento medular. Por ejemplo, a nivel de las vértebras cervicales, para encontrar la altura del segmento medular, simplemente sumas más 1. Por ejemplo, a la altura de la vértebra C2 está el segmento medular C3. A la altura del de la vértebra C5 está el segmento medular C6. Así de claro. Sumas más 1. Creo que no es muy difícil, ¿no? Muy bien, simplemente sumas más 1. Ahora, a nivel de las vértebras torácicas superiores, de T1 a T6, para encontrar el segmento medular, sumas más 2. Por ejemplo, a nivel de la vértebra T2, está el segmento medular T4. ¿Correcto? A nivel de la vértebra T3, está el segmento medular T5. ¿Correcto? Muy bien. A la altura de las vértebras T7 a T9, sumas más 3. Por ejemplo, a la altura de la vértebra T7 está el segmento medular T10. Y así sucesivamente. A la altura de la vértebra T10 están los segmentos medulares L1, L2, de la vértebra T11, segmentos L3, L4, de la vértebra T12, L5 hasta S2, y a la altura de la vértebra L1, ahí termina la médula, pues ¿se acuerdan? La médula terminaba hasta la altura de L1, ahí está el cono medular, ¿no?, que va desde S3 hasta el segmento coxígeo. ¿Ok? Simple. Nada más. Bien. Los famosos nervios raquídeos, como ya les he comentado, este es un segmento medular, ahí están los nervios raquídeos. Los nervios raquídeos emergen a cada lado, a los lados de cada segmento medular. Igual,
Son 31 pares, como les he dicho, 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coxígeo. Cada nervio raquídeo se forma por la unión de dos raíces. Les he contado, la raíz anterior, la cual es motora, por ella salen fibras eferentes, fibras que salen de fibras de salida de la médula espinal hacia el músculo. Por su parte, la raíz posterior es la raíz sensitiva, por ella entran fibras aferentes a la médula espinal, que recogen sensibilidad de las estructuras corporales. ¿Ok? Simple. Muy bien. La raíz anterior, como les he dicho, contiene fibras eferentes, motoras, y la raíz posterior suele ser más larga, como aprecian en la imagen. La raíz anterior es más corta, la raíz posterior es más larga, contiene fibras aferentes, sensitivas, pero un detalle más, en la raíz posterior, en las raíces posteriores encontramos acá un bultito, eso se llama el ganglio espinal, ese es el ganglio espinal, o ganglio de la raíz posterior, también le decimos, ¿no? El ganglio de la raíz posterior. Este ganglio contiene neuronas sensitivas, porque la raíz posterior es sensitiva. El ganglio espinal o ganglio de la raíz posterior contiene neuronas sensitivas. ¿Correcto? Bien. Acá estamos viendo la emergencia, por dónde salen, por dónde emergen los nervios raquídeos. Por dónde emergen los nervios raquídeos, ¿correcto? Claramente, acá lo estamos viendo, miren en el lado derecho. El nervio raquídeo C1 emerge, ¿no?, entre el cráneo, dice acá, entre el cráneo y la vértebra C1, es decir, emerge entre el occipital y el atlas. Emerge por encima de la vértebra C1. El nervio raquídeo C1 emerge encima de la vértebra C1. Los nervios raquídeos C2 por encima de la vértebra C2, C3 por encima de la vértebra C3, C4 por encima de la vértebra C4, así sucesivamente hasta C7. Es decir, todos estos nervios raquídeos, desde C1 incluso, desde C1 hasta C7, emergen superior a los pedículos de sus vértebras, superior a sus vértebras, por encima de sus vértebras. Pero el nervio raquídeo C8 no encuentra vértebra correspondiente, no existe vértebra C8. Solamente existen hasta vértebra C7 nada más. Entonces el nervio raquídeo C8 sale entre la vértebra C7 y la vértebra T1. O sea, sale por debajo de la vértebra C7, entre C7 y T1. Acá hay una transición de la nomenclatura de nervios, como dice acá. Y a partir de T1 entonces, a partir de T1, los nervios emergen por debajo de su respectiva vértebra. ¿Ok? Muy simple. Perfecto. Bien. Les dije hace un momento que la médula espinal termina a la altura de la vértebra L1 o entre la vértebra L1 y L2. Aquí termina la médula espinal. Sin embargo, la médula espinal viene cubierta, viene rodeada por las meninges. Las meninges son 3 capas de tejido conectivo, de tejido conjuntivo que rodean a todo el sistema nervioso central. En este caso, las meninges, especialmente la dura madre, que es la meninge más externa, la médula espinal termina acá, entre L1 y L2, pero la dura madre no termina, la dura madre continúa más abajo, ¿se dan cuenta? La dura madre termina más abajo. Este exceso de dura madre, esta porción de dura madre donde ya no hay médula, forma como un saquito, ese es el llamado saco dural. Saco de dura madre. Es ese, exceso de dura madre que llega más abajo, se proyecta más abajo del nivel donde ha terminado la médula espinal. Y como he puesto ahí, este saco dural comienza donde terminó la médula, entre L1 y L2, y este saco dural termina a la altura de las vértebras S2, S3. Dentro de este saco dural, ¿qué cosa hay? Aquí ya no hay médula espinal. ¿Qué cosa hay? Hay la llamada cisterna lumbar, que es un espacio, es la cavidad que contiene líquido cefalorraquídeo, ¿correcto? Hay líquido cefalorraquídeo, por supuesto,
y está la llamada caudequina. Esa formación que vemos acá como una serie de filamentos se le llama la caudequina, que significa en castellano la cola de caballo. La cola de caballo, en castellano, en latín caudequina. La caudequina está constituida por las raíces nerviosas lumbares y sacras. Raíces nerviosas lumbares y sacras, y en el centro de todas ellas hay un ligamento que se llama el filum terminal. Filum terminal, es un ligamento que baja en el centro y también forma parte, por supuesto, de la caudequina. Muy bien. Es importante recordar o saber de que la médula espinal termina entre L1 y L2 y que más abajo de ella ya no hay médula espinal. Por lo tanto, esta zona de acá, este saco dural, representa una zona segura para poder punzar y obtener una muestra de líquido cefalorraquídeo. Es por eso que se hace este procedimiento, conocido como la punción lumbar. Un procedimiento que consiste en introducir una aguja en la cisterna lumbar, o sea, dentro del saco dural. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Extraer una muestra de líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, para analizarla en el laboratorio, determinar, por ejemplo, algún tipo de infección que posea. También para medir o disminuir la presión intracraneana. Así es, ¿correcto? Instilar, o sea, introducir agentes terapéuticos, o sea, uno puede meter medicamentos acá. ¿Ok? La famosa punción lumbar tiene que hacerse, por supuesto, por debajo del nivel donde termina la médula espinal. En adultos, la punción lumbar se debe hacer por debajo de la vértebra L3, de preferencia entre L3 y L4. En niños es un poquito más abajo, por debajo de L4, o sea, entre L4 y L5. ¿Ok? Simple, muy elemental. La punción lumbar atraviesa una serie de capas, empezando desde la piel. Primero la piel, el tejido celular subcutáneo, luego va a atravesar el ligamento supraespinoso, porque uno ingresa por la línea media, ligamento supraespinoso, luego el ligamento interespinoso, luego el ligamento interlaminar, que llamado ligamento flava o amarillo, y ingresas al espacio epidural, que está por fuera de la dura madre, atraviesas la dura madre y te metiste al aracnoides. Y ahí está la cisterna lumbar conteniendo líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Nada más, muy simple. Bien, ya hemos visto la médula espinal por fuera. Ahora veamos la médula espinal por dentro. Por dentro. ¿Ok? Muy bien. Cuando uno hace un corte de la médula espinal y ve su morfología interna, ve cómo es por dentro, lo primero que llama la atención en la médula espinal es que ve dos zonas claramente diferenciadas. En el centro, en la parte interna de la médula, ve una región más oscura y en la parte periférica, en el perímetro, ve una zona más clara. A eso se le llama la sustancia gris y la sustancia blanca respectivamente. La sustancia gris en la médula espinal, la sustancia gris es central, está dentro de la médula, central, y tiene forma de H, forma de la marca Honda, ¿no? De los autos, forma de la marca Honda, ¿ven acá? Forma de H, ¿correcto? Muy bien, entonces, esa es la formación de la sustancia gris en la médula espinal. Por su parte, perimétricamente, está la sustancia blanca, ¿correcto? Muy bien. En la sustancia gris, para comenzar, la sustancia gris, ¿por qué es gris? Uno se pregunta, ¿por qué es gris? ¿De qué cosa está constituida? ¿Qué cosa contiene? La sustancia gris contiene, como he puesto ahí, cuerpos neuronales, somas, cuerpos de neuronas. Pero las neuronas en la sustancia gris se van a agrupar de acuerdo a las funciones que van a cumplir. Se agrupan. Las neuronas en la sustancia gris se van a agrupar de acuerdo a sus funciones. Por ejemplo, por ponerles un primer ejemplo elemental, en toda la mitad anterior de la sustancia gris, aquí, se acomodan las neuronas que tienen función motora. Las neuronas motoras están hacia la mitad anterior de la sustancia gris.
¿correcto? Neuronas motoras. Por su parte, en la mitad posterior de la sustancia gris se acomodan las neuronas sensitivas. Neuronas sensitivas, bastante claro, ¿verdad? Muy bien. Pero así, macroscópicamente, ¿qué partes vemos en la sustancia gris? ¿Qué partes vemos? ¿Qué describimos en la sustancia gris? En la sustancia gris vemos las astas anteriores, astas o cuernos anteriores, astas posteriores, ¿correcto? Y en el centro la comisura gris. Una palabrita nueva para que vayan conociendo, comisura. ¿Qué cosa significa en neurociencias comisura? Comisura significa una estructura que une las dos mitades. En sistema nervioso eso significa así. Comisura, una estructura que va como un puente, que cruza como un puente y une las dos mitades. En este caso, estamos viendo una comisura gris, ¿correcto? Una comisura de sustancia gris. Ahora, estas son las partes de la sustancia gris, astas anteriores, astas posteriores y comisura gris, que se encuentran a lo largo de toda la médula espinal. Están a lo largo de toda la médula espinal. Pero, a nivel de los segmentos T1 hasta L2 aparecen estos cachitos a los costados, estos cachitos aquí a los lados. Estas son las astas laterales de la sustancia gris, que no están presentes en toda la médula espinal, como está escrito ahí, están en los segmentos T1 hasta L2. ¿Con qué coincide esto? ¿Con qué coincide? Coincide con los segmentos que poseen neuronas del sistema nervioso simpático. ¿Ok? Eso quiere decir entonces que las neuronas que se localizan en estas columnas laterales, en estas astas laterales, son neuronas que tienen función autónoma o visceral, pero de tipo simpática. ¿Correcto? Muy bien. Así de claro. Bien. Por su parte, este es otro nivel de la médula, este es un corte a nivel cervical, más alto de la médula. Miren que la sustancia gris cambia más o menos su aspecto, ¿no? Se ensancha un poco más, pero sigue teniendo las mismas partes, no hay ninguna diferencia. La sustancia blanca. La sustancia blanca se llama así porque está constituida por axones. Axones. Y estos axones están revestidos, rodeados por la vaina de mielina. La mielina es una sustancia fosfolipídica, ¿correcto? Fosfolipídica, y cuya función principal es acelerar, aumentar, elevar la velocidad del impulso nervioso, hacer que el impulso nervioso viaje a altas velocidades. Esa es la función de la mielina. ¿Correcto? Muy bien. La mielina, como es material graso, material fosfolipídico, tiene un color más claro, por eso el aspecto de la sustancia blanca. ¿Correcto? Más claro. La sustancia blanca debe su color a la presencia de mielina. ¿Ok? Bien. En la sustancia blanca nosotros describimos los cordones. Vemos nosotros aquí adelante los cordones anteriores, luego los cordones laterales y atrás los cordones posteriores. 3 pares de cordones, o sea 6 cordones. 2 anteriores, 2 laterales, 2 posteriores. Ahora, por su parte, los dos cordones anteriores se comunican entre sí por un pequeño puentecito acá. Acá hay un pequeño puentecito que está delante de la comisura gris. Un pequeño puentecito de sustancia blanca, la comisura blanca. La comisura blanca en la médula espinal. Está delante de la comisura gris y comunica a los dos cordones anteriores. Simple. Ahora, los cordones posteriores, estos cordones posteriores que tenemos atrás, tenemos a cada lado un cordón posterior, o sea, hay 2 cordones posteriores, se van a dividir en 2. Cada cordón posterior se divide en 2 por un surco que ahí he trazado con líneas punteadas. Ese surco se llama surco intermedio o paramediano. El surco intermedio o paramediano divide a cada cordón posterior
en dos fascículos. El fascículo que está justo a los lados, justo en la zona media, cerca de la línea media, ese es el fascículo gracilis o fascículo de Gol. Gracilis en latín significa delgado, el fascículo delgado como una cinta. Ese es el fascículo de Gol. Por su parte, lateral a él es el fascículo cuneiforme, forma de cuña, ¿no? O fascículo de Burdak. Entonces, los fascículos de Gol y Burdak se localizan ¿dónde? En el cordón posterior de la médula espinal. ¿Correcto? Muy bien. El de Gol está justo a los lados de la línea media y el de Burdak es lateral. Muy bien. Simple. Ok. Hace un momento les dije que la sustancia gris está constituida por neuronas, contiene cuerpos neuronales. Y les conté que los cuerpos neuronales en la sustancia gris están agrupados de acuerdo a sus funciones. La forma más sencilla, más elemental de decir cómo están agrupados los cuerpos neuronales en la sustancia gris, la forma más sencilla es dividiendo por la mitad a la sustancia gris. Si tú divides a la sustancia gris en dos mitades, una mitad anterior y una mitad posterior, entonces vas a decir claramente que en toda la mitad anterior aquí hay neuronas motoras, y que en toda la mitad posterior acá hay neuronas sensitivas. Ya eso lo he dicho. Pero con el tiempo se descubrieron otras funciones más específicas. Por ejemplo, como he puesto acá, los cuerpos neuronales de las neuronas están agrupados de acuerdo a las funciones que cumplen. Y a lo largo del tiempo se les ha agrupado de diferentes formas. Por ejemplo, esta división que ven acá con manchitas rojas, esos son los núcleos. Antiguamente, esto ya no se usa, realmente está en desuso. Seguir enseñando esto es obsoleto. Hay que actualizarse, ¿ya? Hay que leer. ¿Correcto? Pero esta es la clasificación más antigua que había, de inicios del siglo XX, o sea, ya más de 100 años, ¿no? ¿Correcto? En la cual se describían 17 núcleos, y acá están sus nombrecitos. El núcleo póstero-marginal de Waldeyer, el núcleo gelatinoso de Rolando, eso es historia. Cada núcleo tenía su función específica. Luego, a partir de 1953, apareció un neurólogo sueco que hizo esta clasificación en láminas, 10 láminas, como ven ustedes, numeradas en romano. Estas láminas se usan hasta la actualidad. Sin embargo, también tienen sus cuestionamientos, ¿correcto? Por ejemplo, claramente, miren ustedes, las láminas 1 a la 6, la lámina 1 a la 6 están en el asta posterior, por lo tanto tienen función sensitiva. Las láminas 8 y 9 están en el asta anterior, tienen función motora. La lámina 7 y la lámina 10 están en la comisura gris. Aquí hay neuronas autónomas, ¿correcto? Por ejemplo, hace un momento he hablado de las astas laterales, que están presentes solamente en los segmentos T1 hasta L2 y contienen neuronas autónomas simpáticas. ¿A qué lámina le corresponde? Las astas laterales, a la lámina 7. ¿Correcto? Muy simple. Entonces ahí lo tienen re claro. Entonces esa es la famosa laminación de Rexed, ¿no? Bror Anders Rexed, un sueco que hizo este estudio. Este estudio lo hizo en gatos. Tiene 2 artículos que los tengo ahí, por supuesto. 2 artículos donde plantea este estudio en gatos. Y esto se ha universalizado, se ha extrapolado al ser humano. Ha ayudado a comprender muchos problemas en la médula espinal, sin embargo, tiene cuestionamientos. ¿Correcto? Y la clasificación o la división más actual, la sistematización más actual de la sustancia gris es esta que estoy presentando acá, presentada por la Sociedad Americana de Neurología, allá por el año 1995, ¿correcto? Ya 26 años, ¿correcto? Entonces hay que actualizarse, pues, ¿no? Seguir enseñando núcleos en la verdad, vivir con un siglo de atraso. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se divide actualmente? Pues es muy sencillo esto, ¿eh? Les he dicho
Los norteamericanos encontraron, la Sociedad Americana de Neurología, encontraron la cosa muy simple. Miren, si tú divides por la mitad a la sustancia gris, les he dicho hace un rato, si la divides por la mitad, toda la parte anterior, toda la mitad anterior, son neuronas de qué tipo? Motoras. Son neuronas de tipo motor, son motoras, ¿correcto? Y toda la mitad posterior, ¿ya? Son neuronas de tipo sensitivas. ¿Ok? Bien. Pero asimismo, esa es una forma práctica de dividir. Encontraron que todas las neuronas de la mitad anterior son motoras, es decir, el amarillo y el rojo son de color motor, y el verde y el azul son neuronas sensitivas. Pero luego encontraron lo siguiente, que las neuronas en la comisura gris, ¿correcto? Son neuronas autónomas o viscerales. Son neuronas que proveen inervación visceral o autónoma. ¿Ok? Las neuronas, es decir, aparte de dividir en motor y sensitivo, encontraron otra forma de división. Divides, separas a la sustancia gris y dices, las neuronas que están en la sustancia gris son autónomas o viscerales. ¿Correcto? Las que están en la sustancia gris. ¿Ok? Autónomas o viscerales, ¿ya? ¿Dónde está? Ya, ok. Mientras que las que están en las astas son somáticas. Estas son somáticas y las que están en la sustancia gris son autónomas. Las que están en las astas son somáticas. Entonces, combinando esos hallazgos, la Sociedad Americana de Neurología sacó esto ya hace 26 años, ¿correcto? Que la sustancia gris la divide en cuatro columnas funcionales. La más anterior es la columna somatomotora, la columna que está en la parte anterior de la comisura gris, visceromotora. Luego, en la mitad posterior de la sustancia gris, viscerosensitiva, y por último, en el asta posterior, somatosensitiva. Esas son las cuatro columnas funcionales de la sustancia gris de la médula espinal en la actualidad. Muy bien, nada más. Por su parte, la sustancia blanca, como les he dicho hace un rato, está constituida por axones. Axones que están revestidos por mielina. Esta es la que le da el color más claro a la sustancia blanca. Estos axones también se agrupan para conducir. Los axones son vías de conducción nerviosa. Transmiten impulsos nerviosos, ¿correcto? Entonces, los axones se agrupan de acuerdo a las funciones o a la información que conduzcan, ¿correcto? Y van a formar el conjunto de axones que se agrupan, van a formar los llamados haces, fascículos o tractos, como está escrito ahí. Los haces, fascículos o tractos, es lo mismo, es sinónimo, ¿correcto? Y estos tractos, estos fascículos, estos haces, como están viendo acá en la imagen, en el dibujo, estos haces, estos fascículos, estos tractos, pueden tener básicamente dos orientaciones. Pueden ser un fascículo que lleva información en sentido ascendente, por ejemplo, de la médula espinal hasta el tálamo, que está en el cerebro, o más bien puede ser un fascículo o un tracto que lleva información descendente, desde estructuras cerebrales hacia abajo, hacia la médula espinal. Generalmente, usualmente de manera muy sencilla, para el nivel de básico, consideramos nosotros que los fascículos ascendentes, los haces o tractos o fascículos ascendentes, llevan información sensitiva. Suelen llevar información sensitiva, mientras que los descendentes llevan información motora. Son fascículos de respuesta motora, mientras que los ascendentes llevan información sensitiva hacia el cerebro. ¿Quedó claro? Muy bien. En ese sentido, este gráfico lo ha realizado obviamente quien habla. En ese sentido, en la médula espinal nosotros vamos a encontrar diferentes haces, fascículos o tractos que en ambas direcciones. Por ejemplo, haces o fascículos sensitivos
sensitivo. Los más importantes nada más para no complicarse la vida. Por ejemplo acá, este de acá, que estoy señalando. Haz espinotalámico anterior. Haz espinotalámico anterior. ¿Por qué se le llama así? ¿Qué cosa es el haz espinotalámico anterior? Su nombre lo dice, haz. Haz, fascículo o tracto. Un conjunto de axones que se dirige de la médula espinal hacia el tálamo. Y además dice anterior. ¿Por qué? Porque viaja por el cordón anterior de la médula espinal. Por eso su nombre, haz espinotalámico anterior. El haz, el tracto espinotalámico, el fascículo espinotalámico anterior. ¿Se entiende la idea? El haz espinotalámico anterior que va, conjunto de axones que va de la médula espinal al tálamo por el cordón anterior. Nada más, así de simple. Pueden deducir ustedes por el nombre, si se llama espinotalámico, significa entonces que es un haz que va en sentido ascendente. Y si va en sentido ascendente, conduce información sensitiva. Así de claro, conduce información sensitiva. No es lo mismo, no se te ocurra alterar el orden de las palabras. No es lo mismo decir haz espinotalámico que decir haz tálamo espinal. No, ahí malogras todo el sentido del término. No es lo mismo. ¿Ya? ¿Correcto? Que el orden de los factores. No, sí, acá se altera el producto. ¿Correcto? El haz espinotalámico jamás es lo mismo que haz tálamo espinal. Entonces, el nombre debe ser estrictamente bien diseñado porque los términos te están indicando la orientación, de dónde a dónde va. En este caso va de la médula espinal al tálamo. Va por el cordón anterior. También existe el haz espinotalámico lateral. Igual, otro conjunto de axones que va de la médula espinal al tálamo, pero por el cordón lateral de la médula espinal. Por el cordón lateral. Haz espinotalámico lateral. ¿Ok? Igual, en el mismo sentido. Función sensitiva, porque es ascendente. El otro, el haz espinocerebeloso. Tenemos dos haces espinocerebelosos a cada lado. Espinocerebeloso anterior y espinocerebeloso posterior. Se le llama así anterior y posterior porque simple y llanamente uno está delante del otro, pero ambos se encuentran, como aprecian ustedes, en los cordones laterales de la médula espinal. Los haces espinocerebelosos, los dos, están en el borde más lateral, en los márgenes del cordón lateral de la médula espinal. Pero se le llama anterior y posterior por la sencilla razón de que uno está delante del otro. Como su nombre lo dice, haz espinocerebeloso, conjuntos de axones que van de la médula espinal hacia arriba, hacia el cerebelo. Entonces tiene trayecto ascendente, tiene función sensitiva. Y en los cordones posteriores, he pintado ahí de celeste, el fascículo, ¿no? El fascículo gracilis, que significa el fascículo delgado, ¿correcto? O haz de Gol, y el fascículo cuneiforme, ¿no? En forma de cuña, o el fascículo o el haz de Burdak, que están en el cordón posterior. Estos nombres no dicen nada. Estos nombres, gracilis solamente dice que al corte se ve delgadito. Gracilis, el haz delgadito, eso es lo que dicen. Cuneiforme, que al corte tiene forma de una cuña. Una cuña es como la uña que se usa para tocar guitarra. Una cuña es como un triángulo de bordes curvos. Eso es una cuña. ¿Correcto? Entonces, no dice mucho, pero te agrego un dato. Estos haces de Gol y Burdak viajan por el cordón posterior. Estos haces se dirigen de la médula espinal hacia arriba, hacia el bulbo raquídeo, que es parte del tronco encefálico. Entonces, los haces de Gol y Burdak, tranquilamente yo podría llamarles los haces espinovulvares. Tranquilamente yo les puedo llamar así, los haces espinovulvares, porque los dos, tanto el de Gol y el de Burdak, se dirigen de la médula espinal hacia el bulbo. Por lo tanto, con esto te estoy diciendo que son fascículos ascendentes y por lo tanto llevan función también sensitiva.
¿Ok? Por su parte, tenemos también fascículos descendentes, fascículos motores, que están viniendo de niveles superiores del sistema nervioso y están bajando por la médula espinal. Y tenemos los más importantes, estos dos nada más. El haz córtico-espinal anterior, el haz córtico-espinal anterior y el haz córtico-espinal lateral. Entonces, uno se llama córtico-espinal anterior porque baja por el cordón anterior de la médula espinal y el otro se llama el haz córtico-espinal lateral porque baja por el cordón lateral de la misma. Estos dos haces córtico-espinales tienen un sinónimo, también se les llama los haces piramidales. Piramidales. ¿Por qué? Porque estos dos haces pasan por las pirámides del bulbo raquídeo, ocupan las pirámides vulvares. Por eso, ¿correcto? Al haz córtico-espinal anterior, el haz córtico-espinal anterior, se le llama el haz piramidal no cruzado, porque este trae información, ¿de dónde a dónde viene el haz córtico-espinal? ¿Qué significa la palabra córtico-espinal? Que se origina en la corteza cerebral, que parte de la corteza cerebral y baja ininterrumpidamente, baja hasta la médula espinal. Eso es el haz córtico-espinal, de la corteza cerebral hasta la médula espinal. Son axones que bajan de manera ininterrumpida. ¿Correcto? Haz córtico-espinal. ¿Ok? Se le llama el haz piramidal porque cuando baja en su camino ocupan las pirámides vulvares. ¿Correcto? Muy bien. El haz córtico-espinal anterior, este que está adelante, el haz córtico-espinal anterior, se le llama el haz piramidal no cruzado. ¿Qué significa? Este no cruzó la línea media. Significa que trae información de la corteza cerebral del hemisferio del mismo lado. Por ejemplo, este haz córtico-espinal anterior derecho trae información de la corteza cerebral del hemisferio derecho. Y viceversa, este haz córtico-espinal anterior izquierdo trae información de la corteza cerebral del hemisferio izquierdo. Pero este gordito de acá, el haz córtico-espinal lateral, este es el piramidal cruzado. Significa que este trae información del hemisferio cerebral contralateral, del otro hemisferio cerebral. Por ejemplo, este es el haz córtico-espinal lateral derecho. Este trae información del hemisferio cerebral izquierdo. Y viceversa, el haz córtico-espinal lateral izquierdo trae información del hemisferio cerebral derecho. Por eso se le llama piramidal cruzado, porque ha cruzado la línea media, ha pasado de un lado a otro. ¿Ok? Básicamente es eso. Más adelante, por supuesto, en la siguiente clase vamos a ver ya las vías. Les voy a hablar de las vías, el tipo de información que conduce cada uno de estos fascículos para que lo tengan claro. Por ahora, esta es la presentación básica de lo que es médula espinal.